Hola Antonio, ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Qué gusto. igualmente, ¿cómo te va? Estás en Guadalajara, tu casa. Me contaste antes de empezar esto que siempre has vivido ahí, ¿no? Pero estuviste en Berlín durante algún tiempo y yo pues estuve leyendo algo relacionado a la última novela tuya, La Armada Invencible, y también esto se hizo durante una época un poco turbulenta de tu vida. ¿También pensabas mudarte? ¿Fue ahí que en esa época que viste en Berlín o eso es otra Sí, cosa? la Armada se comenzó a escribir en Berlín Ah, ok. eh, y se terminó de escribir en Zapopan, pero sí, fueron muchas mudanzas. Me fui a Berlín, volví a Zapopan a una casa y luego me fui a un estudio y luego me fui a otra casa y luego finalmente a la casa en la que estoy ahora, que es la mía. Pero sí, fueron muchas mudanzas y pues muchas muertes de gente cercana, Oh, lo siento. todo el horror, además de la pandemia, ¿sabes? Los encierros y las zozobras. Eh, entonces, pues sí, la Armada ocurrió durante todo este periodo turbulento entre Berlín y Zapopan, así es. Llegas pronto a Los Ángeles para participar en Leala, ¿no? Que es este evento literario organizado por la Fundación Universidad de Guadalajara, USA. ¿Ya habías participado en el evento que se hace aquí en Sí, Los sí, sí, Ángeles? fui hace unos años. La verdad es que generalmente me invitan, pero pues no siempre se puede compaginar la agenda, ¿no? Mm. Y el año pasado, que ya estaba a punto de irme, pues en una de mis tantas mudanzas me robaron la cajita del pasaporte y bueno, pues ya no hubo manera Uy, de tramitarlo antes de irse, pero ahí estoy firme este año para ir a sacarme la espina. y el pasaporte lo tienes en un lugar seguro ya. Sí, no, ya está, todo seguro, todo seguro. Antes de hablar de los paneles en los que vas a intervenir, quería hablar un poco, ¿no? De la Armada Invisible, que es es interesante, ¿no? Porque últimamente, al menos en el área del cine, cuando hay una película que habla del cine, pues el cliché es decir, es una carta de amor al cine, y en este caso la Armada Invencible podría ser calificada por alguien como una carta de amor al metal, pero una carta también agridulce, ¿no? Porque muestra las dificultades que atraviesan quienes se empeñan en seguir practicándolo llegada a cierta edad y sin haberse vuelto famosos, y por ese lado puede ser una mirada un poco desencantada, ¿no? Momentos alegres, pero también hay momentos violentos que son quizás un poco, se vinculan un poco a lo que has hecho en otras novelas tuyas, ¿no? Aunque en este caso yo diría que la cosa va por un cauce un poco más apacible por el propio cariño que le debes tener a esta música, a este género. Pero ¿qué es lo que buscabas tú con la novela? Claro, bueno, la novela, desde luego yo trato de que cada una sea distinta a las anteriores Sí. y pues explorar terrenos diferentes, ¿no? La Armada es una novela que desde luego tiene que ver y que no se habría escrito si yo no fuera un fanático de Hueso Colorado del metal. No solo soy fanático del metal, también lo soy tanto más del punk rock, pero la música ruidosa, digamos, ha sido en torno a la que ha girado mi vida. Pero bueno, cualquiera que los conozca sabe de las enormes diferencias de idiosincrasia y de pensamiento de los punks con los metaleros. Y para lo que yo quería hacer, que era esta novela de la vejez, eh, de, de, de las pasiones, o al menos de la madurez de las Vejez, pasiones, tampoco te vas, no, tampoco, no, tampoco nos liquides. o al menos de la madurez de las pasiones. Me gustaba mucho más la idea y me gustó mucho más la idea de que fuera una novela que girara en torno al metal. Además porque los metaleros tienen una característica que para mí es maravillosa. En México se le dice a alguien ser un aferrado, ¿sabes? Alguien que se esfuerza, que porfía en quedarse, le sigue gustando lo que le gustaba. Yo conozco a muchos punks que ahora son profesores, que ahora son abogados, que son artistas plásticos, que dan conferencias y que ya ni siquiera escuchan punk, ¿no? Vas a su casa y están escuchando, no sé, jazzecito o algo por el estilo. Y debo decir que la mayor parte de los metaleros que conozco siguen siendo metaleros, ¿no? Conservan algo de metaleros, tienen un tatuaje, usan una playera, siguen yendo a los conciertos, han persistido, son aferrados. En México tiene esa doble connotación, ser aferrado puede ser bueno o malo, yo lo interpreto como algo bueno. Y sí, claro, es cierto lo que decías, que se puede leer como la carta de amor al metal, que pues lo es, sin ese amor no existiría la novela,
pero yo creo que las cartas de amor no tienen por qué ser pues bobaliconas y ser idealizar lo que en realidad es mucho más divertido si pues se aprovecha la experiencia de lo real. Y la experiencia de lo real en América Latina, pues es que el metal es muy precario, es muy mal visto, está rodeado de prejuicios y sobrevive en un territorio muy hostil, terriblemente hostil. Y eso hace que pues los metaleros también estén en pie de guerra, ¿no? Eso a mí me parece sumamente divertido y sumamente fértil para la narrativa, ese conflicto que de por sí va llevando el género, ¿no? Si a estas alturas alguien hiciera, que las hay anteriormente, pero no sé, la novela de la salsa o la novela de la cumbia, pues habría un montón de intelectuales echando loas a la novela de la salsa o a la novela de la cumbia, pero el heavy metal tampoco le gusta a los intelectuales. Hay mucha gente que me ha preguntado, ¿por qué demonios escribiste una novela de heavy Oh, metal? sí. Te querías disparar en los pies en tu carrera, ¿por qué haces algo tan poco intelectual? Y bueno, precisamente por eso, ¿no? Precisamente porque el intelectual latinoamericano promedio jamás oiría heavy metal y jamás escribiría sobre el heavy metal, y yo no quiero estar donde están ellos, pues por eso la escribí. Y curioso, ¿no? Porque eso que dices de esa supuesta falta de intelectualismo también queda un poco plasmado en el estilo de la novela. O sea, tus novelas tienen muchas veces personajes que hablan, digamos, en primera persona. En este caso no es la excepción, pero el discurso es un poco más sencillo sin ser tonto, ¿no? Porque trata de reflejar a estos personajes, ¿no? Dentro de su cotidianidad y por ese lado tampoco es una novela intelectual, diferente a otros personajes que has tenido que en algunos momentos han sido, sí, periodistas, ¿no? Como la primera novela. Entonces, ahí el discurso, digamos, lo que decían tenía que sonar más, no sé si pretencioso, pero más alturado, digamos. No, desde luego que el asunto con la Armada es que yo quería y necesitaba para la novela trabajar con el lenguaje, digamos, vivo, con el lenguaje callejero, pues sería Coloquial, es muy imposible, coloquial, ¿no? con el lenguaje, pues sí, coloquial, y con un lenguaje profundamente mexicano también, como Mm. hablarían esos personajes. eh, de otra manera, pues sería falsearlos de entrada y convertirlos en algo que no son. Y desde ese punto de vista me parece que hay ciertos escritores que confunden la entonación literaria con el lenguaje alambicado, que son dos cosas distintas. Para mí es importante que el lenguaje tenga una formulación literaria en un libro, pero eso no significa que estos personajes no puedan maldecir todo el tiempo, como si todos estuvieran afectados de Tourette's, y que utilicen un lenguaje que es absolutamente pues vivo y volátil como el de la calle, ¿no? Eso era necesario porque así hablan esos tipos, y era indispensable para los personajes, ¿no? Desde luego con una formulación literaria. Realmente para mí era fundamental que tuviera esa entonación de oralidad, que uno sintiera que está escuchando hablar a esos personajes, que se sentó en la mesa de al lado en el bar y que ahí están esos metaleros ya canosos, pues maldiciendo y dando golpes y gruñendo. Y esa sensación que por suerte ha sido confirmada por un montón de lectores, era lo que yo quería, ¿no? Es decir, para mí no tendría sentido el intentar, de nuevo, idealizar ahora hacia el lado de la intelectualización a los personajes, ¿no? Eso desde mi punto de vista no significa que sean tontos. Hay un montón de reflexiones sobre el Sí, sí, metal y claro. su relación con el mundo, pero en los términos y con las referencias de este tipo de personajes, Espera, que se congeló que son esto. Sontag. El Julian tiene sus referentes y claro, pues esos referentes que son las armas, la guerra, la pornografía, tiene otras referencias para tratar de ubicar el heavy metal y qué es lo que a él le da el heavy metal, ¿no? Claro, porque como el primer libro del que hablé, El Buscador de Cabezas, se ubicaba incluso en un lugar un poco indeterminado, ¿no? Aunque había por ahí una que otra palabra de slang mexicano, pero sí, la intención era hacerlo eso, ¿no? Que no tuviera una referencia geográfica específica, entonces ahí tenía que ser diferente el Sí, por estilo. En este supuesto. caso sí, 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 está muy, 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 muy anclado, digamos, en lo que se vive, pero también algo que, digamos, que lo conecta
otros trabajos tuyos es esa cuestión muy narrativa, ¿no? Muy visual que tienes tú y que ha estado presente a lo largo de tu obra. De hecho, una de las más visuales ha sido Recursos Humanos, que es una de las más populares también. Me enteré por tu página que se ha hecho una película, porque yo estaba Así es. revisando todo esto y dije, estas podrían ser películas, ¿no? El estilo de él es eso, te proporciona muchas imágenes, entonces, bueno, finalmente se está haciendo algo. No, Eh, claro, tardó porque también son Perdón, es historias, lo primero que se lleva a la pantalla grande o chica, relacionado recursos, directamente a una obra. recursos, así es. Ya. Aunque haya otras cuatro, aparte de recursos, que están Mm. en diferentes grados de producción, pero la primera que va a salir recursos, que se estrena en los cines ahora en noviembre, a finales de este mes se estrena en el Festival de Morelia, y en noviembre ya en las salas de cine la película, ¿no? A ver, ¿Has yo estoy intervenido tú en alguna instancia de la película? pues yo colaboré en el guión, en recursos, sí, 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 fui ¿Estás uno como de parte, los... estás en los créditos de guión? Sí, así es, así es. Ok. ¿Y quién la dirige? La dirige Jesús Magaña, que es un director mexicano, bueno, ha ganado varios premios y pues ya tiene una trayectoria pues amplia, ¿no? También ha hecho alguna adaptación antes literaria, adaptó una novela de José Agustín, por ejemplo, ya tiene experiencia anterior con tratar con literatura Jesús, ¿no? Y la verdad es que para él fue toda una carrera de obstáculos, porque Recursos Humanos no es el tipo de historias que a veces le gusta contar al cine mexicano. Es una historia de humor negro, es una historia sin buenos ni malos, Con personajes complicados, ¿no? Que no son personajes complicados, necesariamente entrañables, digamos. la verdad es que a mí me divierte mucho explorar esas áreas como grises de la experiencia humana, pero a veces para filmar algo como una película, pues hay gente que espera que te diga, bueno, ¿quién es el héroe? ¿Quién es la muchacha? ¿Quién es el malo? ¿Por qué el malo no pierde? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque es otro tipo de historia, ¿no? Costó trabajo, pero yo estoy fascinado con el resultado de la película. Desde luego es rarísimo ver que lo que uno se imaginó acabe en una pantalla, ¿no? Y de todos modos hay una conexión, otra conexión interesante, hasta llegar a la Armada Invencible, porque esta misma novela, ¿no? El personaje dice también que el personaje que está lleno de odio en recursos humanos es un tipo que se quiere vengar de su jefe que trabaja en una empresa de impresiones, de diseño. Él también dice que no soporta bailar y que escucha música oscura. No se dice qué música escucha, pero le gusta la música que no se puede bailar. En la primera novela, el buscador de cabezas, El buscador, así es. también hay, el tipo que es un supuesto ex fascista que se mete a trabajar en un periódico progresista, se enamora de una chica punk. Entonces también hay toda una línea que conduce por ese lado, ¿no? O sea, y tus personajes, o sea, hay, digamos, una cercanía tuya a esos personajes, que pueden ser conflictivos, que pueden vivir al margen de la sociedad. Claro, y una cercanía con una cierta estética que es la del rock o la de ese tipo de rock, y que, claro, parecía quizá muy provocativa aún en los años en los que apareció Recursos Humanos, ya hace un montón de años, Sí. y ahora para los tiempos de la Armada, pues ya comienza a parecer algo similar a la filatelia, ¿no? Eh, yo todavía voy a conciertos en los que soy de los jóvenes en los conciertos, cosa que para mí es casi inadmisible, tengo 48 años. Desde luego sigue habiendo chavitos que escuchan rock, cosa que me parece muy bien, pero es cierto que como una especie de cultura o de faceta predominante en la contracultura, pues el rock parece ir de salida, ¿no? Y no ahorita, sino hace un buen rato. Pero yo creo que de todas maneras vale la pena pues seguir jugando con la estética que a uno le importa. Yo no creo que Cabrera Infante hubiera aventado a la música caribeña al inodoro y se hubiera puesto a escuchar cualquier otra cosa porque le dijeran que eso hubiera pasado, ¿no? Tenía que ver profundamente con él mismo, con su literatura, con la manera de ver el lenguaje. Y eso pasa también en mi caso, ¿no? La cultura del rock está pues indeleblemente marcada y yo he dicho muchas veces que para mí fueron más influyentes
los Pixies que Rulfo, no para la humanidad, para mí, para la persona que soy, para el escritor que soy, y mucho más Motorhead y mucho más, no sé, los primeros Metallica, los Ramones de Clash, pues me influenciaron tanto como los autores que me influenciaron, como Ibargüengoitia, como Patricia Highsmith, como, no sé, Bulgakov, de esa misma manera como el cine, no sé, de Scorsese o de Sergio Leone, también me han influenciado de manera muy poderosa, ¿no? Y esa estética me gusta y por eso está presente, nunca de manera explícita hasta la Armada, ¿no? Es cierto lo que dices, que para el conocedor, pues había ahí alusiones que cabía interpretar cómo, pero la Armada es la novela en la que directamente, pues apunto a hablar de la música que me interesa y se convierte en el leitmotiv de la novela, ¿no? Esa música, esa cultura, ese estilo y por qué quienes estamos dentro de ellos somos quienes somos, ¿no? Ahora, curiosamente, claro, conduce a esto, pero los personajes, en comparación a otros personajes terribles que has hecho, son mucho más, mucho menos incluso agresivos, mucho menos desagradables y también no sé si eso tiene que ver con una especie de comprobación de que lo que se dice a veces de estas cultura o subcultura puede ser falso y exagerado, o también como una especie de defensa de estos personajes, o también tiene que ver con lo que has dicho, de que ya toda esta onda maldita, digamos, ya en la actualidad es prácticamente inofensiva, entonces hay que buscar también maneras diferentes, o sea, de personajes diferentes que no necesariamente No, no, actúen de ciertas maneras. completamente. Digo, yo creo que son las dos cosas. Por un lado, es cierto que quería jugar con los estereotipos del metal y en torno al metal en la novela. Estas acusaciones, yo que me topé además siempre en las entrevistas con gente que no había leído la novela o que no conocía el metal, ¿no? El metal es solo música de blancos. Bueno, pues quiere decir que no oyes metal hace 40 años, ¿no? No has visto a las bandas de los últimos 40 años porque no es cierto, no todas las bandas de metal son de vikingos, sigue habiendo bandas de vikingos, pero hay una diversidad enorme. El metal es una música absolutamente misógina, bueno, ahora está lleno de mujeres la escena, ¿no? Cada vez con más bandas y no solo como cantantes ni como starlets, sino en todas las partes de la cadena de la producción de la música. Que son eso, que son estereotipos, por no hablar de lo que son satánicos, diabólicos, ultraviolentos, y hasta malinchistas, ¿no? En México eso es algo como muy importante, que siempre se le ha visto al metal como, como algo traído del extranjero e inadmisible para la mexicanidad, ¿no? Eh, y a mí justo me interesa esa otredad del metal y por eso escribí sobre ello. También por otro lado es cierto que después de haber escrito varias novelas que tienen que ver justo con personajes más bien implacables, en la gama de grises, pero más hacia los oscuros, para mí era interesante y refrescante incursionar en personajes que se relacionan entre ellos de otras maneras, ¿no? Personajes que no se quieren matar entre sí, porque además un tema fundamental en la novela es la amistad, ¿no? Una amistad bastante rústica, bastante ruda, que a Sí. veces consiste en darse de golpes y en humillarse, pero amistad a fin de cuentas. Y eso es muy distinto al odio, ¿no? Si en recursos humanos el odio es como el hilo conductor, yo diría que en muchos sentidos, pues la amistad y el amor, aunque sea el de la música, es lo que conduce a la Armada, ¿no? Esos tipos no están ahí porque odian a la humanidad ni porque se odian a sí mismos, están ahí porque aman a la música y porque bien que mal se quieren entre ellos, ¿no? Y también hay una evolución, no sé si es una evolución en que hablaste del tema de género, las mujeres, de cómo las mujeres intervienen en esta música a pesar de que mucha gente no lo sabe y de cómo, bueno, y de hecho en la novela hay personajes femeninos muy importantes, incluyendo a la guitarrista, esta virtuosa, al Pato. Sí, a la Patito, claro. Cuando estuvo cuando salió Recursos Humanos, yo leí por ahí un comentario de una chica que se quejaba de que le parecía una novela misógina cuando el misógino quizás era el protagonista. O sea, la gente a veces confunde también al autor con, con el protagonista, ¿no? Pero se ha dado una evolución en ti en cuanto a eso, a la sensibilización que ha habido por todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. O sea, ¿hubo algo en ti que te llevó también a tratar de definir más
a estos personajes, incluso Brenda, bueno, que es como una secretaria, ¿no? También termina siendo una persona que tiene intereses más alturados de los que parecería tener, ¿no? ¿Te esforzaste más en ese sentido por algún tipo de aprendizaje o A cómo ver, es? yo creo que un escritor y cualquier persona pensante, pues no puede ser ajena a los debates de su época. Sería un poco como absurdo también decir que la mejor apuesta es a la inmovilidad y a decir yo estaba bien desde un principio pues no, tampoco quiere decir como que ahora lo que yo haga sean novelas United Colors de Benetton ni nada por el estilo. No trato de que sean novelas buena onda y antes eran mala onda. Creo que lo que para mí quedó claro es que como escritor, al momento de escribir sobre personajes femeninos, si los hago estereotipadamente, pues estoy dejando ir áreas de crecimiento de la propia novela, estoy atentando contra mi propia novela al estereotipar y al reducir las posibilidades de los personajes femeninos. Al tomarlos con la misma seriedad que a cualquier otro de los personajes, estos personajes tienden a crecer, ¿no? Y a tener mucha más voz y presencia, como pasa con Pato, como pasa con Brenda, y eso me parece que le da mucha más vitalidad a la novela y va eliminando estas áreas justo como de automatismos que puede llevar y que seguramente todo el mundo llevamos encima, ¿no? Eh, Desde luego, a ver, Gabriel Lynch, el personaje de Recursos Humanos, pues no solo es misógino, es misántropo, odia a toda la humanidad, odia a todas Sí, las sí. personas, es un malvado. Entonces, como que acotarlo a que es simplemente un misógino, bueno, pues no, Gabriel es malo con todos. Y de eso se trata la novela, ¿no? De que es un tipo que cree que lo ofendieron y cree que tiene el derecho a hacer lo que sea con tal de compensar esas ofensas, ¿no? Es una guerrilla de un solo hombre. Eh, y es algo, desde luego, la condición de los personajes femeninos que me interesó desde el principio de mi escritura, pero que es cierto que he ido tomando mucho más en serio y tratando de repensar y tratando de encontrar los espacios como de estereotipo, de inercia que pueda tener con respecto a la consideración de esos personajes femeninos para pues repensarlos y que no pueda ningún lector ni nadie, pero sobre todo el primer lector que soy yo, decir, bueno, pues qué mal hecho está este personaje, ¿no? O sea, es una caricatura. Yo creo que los personajes no deben ser caricaturas y creo que es algo que probablemente sí tiene que ver con todos estos debates que han estado ocurriendo y con un proceso de reflexión largo, ¿no? Probablemente novela a novela la primera novela en la que yo escribí con un personaje femenino muy fuerte, que de hecho es la narradora principal de la novela, es La Fila India, que tiene 10 años de haber salido. Es decir, no es algo que ocurrió por las denuncias del Me Too o algo por el estilo, Sí. porque además tampoco ahí empezaron los debates, ¿no? Sino que es algo en lo que hace bastante tiempo que vengo trabajando, ¿no? Hay incluso papers al respecto de pues esa voz en primera persona de la negra y demás, y en mi caso sí fue una especie de reacción, la negra, el personaje de la fila Ujú. india, a lo que había sido antes Gabriel Lynch, ¿no? Porque son opuestos éticamente y son discursos completamente distintos el de uno y otra. Ahora son tiempos complicados, los de la actualidad, y también eso se aplica al metal, ¿no? El metal, yo veo que es muy variopinto, ¿no? Tiene gente muy conservadora, muy aferrada a los, digamos, conceptos antiguos, otra gente con mentalidad mucho más abierta, pero se ven cosas como Fernanda Lira, que es el integrante de este grupo brasilero de metal, que quiso hacer, solicitó dinero porque se quería mudar a la casa de sus padres y todo el mundo se le fue encima. Obviamente es controvertida la cosa, pero hay mucho machismo todavía y también hay mucha protección, ¿no? De lo que significa, por ejemplo, yo estoy leyendo en la novela cómo discute el personaje principal sobre lo que para él es el metal. Él habla de los Beatles, Helter Skelter. Hay algunos metaleros que dirán que el metal no tiene nada que ver con los Beatles. Incluso tengo un amigo peruano de una banda conocida de metal, de death metal, que dice que el metal no es rock. Y el tipo escucha Judas Priest. Yo le digo, pero Judas Priest rock and roll y tienen rock and roll. Pero bueno, él dice que no. Entonces ahí también
y por otro lado, se dice que cuando un metalero se emborracha se pone a bailar cumbia, cuando Claro, ese es el los chiste personajes de tu tradicional novela los en rechazan México, por ¿no? completo. Entonces, ahí también era un terreno medio complicado en el que te metías, ¿no? Que no ibas a poder dejar a todo el mundo satisfecho No, para... es imposible. Por ejemplo, yo ahí tengo que reconocer que la cultura del death metal y del metal extremo me es completamente ajena. Ujú, Yo no escucho ese tipo de metal directamente porque no me gusta. sí. Y mis personajes son anteriores a esa cultura, ¿no? Ellos son del tiempo del thrash metal, que es muy distinto. Y puede que haya una línea entre el thrash metal y el death metal o el black, que pueda ser delgadísima, pero para mí es muy clara y es justamente la del rock and roll. Yo no creo esas teorías que además son un poco lodosas porque vienen de Bart Vikernes, del metal no rock, porque el rock viene de los negros. A mí sí me gusta la música que viene de los negros, me encanta el blues, me fascina el blues, sobre todo el blues menos producido, el del Delta, es el que más me gusta, para mí es como el origen de toda la música que me gusta, ese blues de tipos aullando con algo que ni son guitarras, que casi tocaban cables. Y a mí me gustan las bandas metaleras que más rock and rollean, que más rockean. Me gusta que las bandas rockeen. Esta parte así como atmosférica y de berridos y que dicen, no, en realidad venimos de Wagner. La verdad es que yo prescindo completamente de eso. Eso no me gusta. Eh, Tampoco lo convertí en un leitmotiv de la novela porque creo que los personajes no lo tienen en mente, ¿no? Aunque sí se marca en varias ocasiones que no entienden eso, pero ellos están muy clavados en su época y es como si fueran una cápsula del tiempo. El día que quieren volver a tocar como la Armada, tocan exactamente como cuando habían dejado de tocar veintitantos años antes, ¿no? Desde luego que es complicado, y la cultura metalera es muy amplia y además, desde luego, todos lo sabemos, pues el metal está lleno de estos gatekeepers y de estos sabelotodos que reparten credenciales de qué es metal o no es metal. Eh, a mí realmente me gusta mucho el hard rock, me gusta mucho el heavy metal, y desde luego que es muy importante, creo, que cualquier metalero sabe además que las genealogías en el metal son fundamentales. Y Lemmy dijo que él venía de los Beatles. Entonces, si Lemmy viene de los Beatles y nadie puede decir que no viene de Lemmy, se acabó la discusión. Sí. No importa lo que haya dicho Barbie Kernes, que era un subnormal nazi. Por supuesto que viene de los Beatles y por supuesto que viene del blues. Y ahí está Motorhead como prueba, ¿no? Y sin Motorhead no hay Metallica, sin Motorhead no hay Slayer. Eh, Está bien si a los oscuritos les parece que ellos vienen directamente de los dragones y nunca pasaron por el Delta, pero a mí sí me gusta el rock and roll, ¿no? Lo que me gusta del metal que me gusta es que siento que es como una proyección al futuro o a lo actual de ese viejo rock and roll y de ese viejo blues, ¿no? Que de la misma manera que era una estética completamente abrasiva e imposible de tragar para alguien que lo que vieran balsecitos, el blues del Delta, pues no sé, lo que toca Pantera, pues es intragable para alguien que efectivamente vive de la cultura de las cumbias, pues son cosas distintas. Ahora, tus personajes también rechazan digamos, a Juan Gabriel, a José José, al Puma, pero para algún grupo de estos metaleros sí son valiosos por el tipo de voz que tenían, ¿no? También ahí hay, me imagino, decisiones. Claro, mira, obviamente, ¿Te pues gusta a ti cada quien José José tiene, o no? no, a mí realmente no, pero Oh, nada en sí, ok. absoluto. No, Nada, bueno. y si yo mientras más bebo, ahora no bebo, pero mientras más bebo, la música que quiero oír es música más virulenta. La Ah, sí, única sí, no manera te de que vas, yo porque la escuche, típica, ¿no? La típica, hay memes, ¿no? De que sí, escuchas sí, Slayer claro, con una claro, chela, pero con dos sabes, chelas son estás y memes con la que, cuarta, quinta chela ya terminas en José José, sí. claro, yo no sé a quién No, le pase, pero no, a mí en realidad la única manera que escuche, por ejemplo, a Napalm Death o a Carcass, es que haya bebido mucho. Eh, dejaste de beber, no me dices. gusta nada de esa música me gustaba la idea de que mis personajes hubieran encontrado en el rechazo a ese tipo de música su razón de existir. Desde luego, cada generación de metaleros ha tenido circunstancias que son distintas, ¿no? Cuando yo era joven y en las bandas de metaleros que yo conocía, que eran incipientes, cuando yo estaba en la escuela,
sí había una especie de lucha frontal contra eso, contra el pop a la mexicana, contra la música tradicional, contra lo que era pues el establishment, la música que ibas a oír en el autobús urbano camino a la escuela, la música que te ponían en las fiestas, los que querían estudiar para abogado y se ponían tejana y botas, y que hablaban del campo aunque nunca hubieran estado en el campo, o la música que era pues la de los papás, la música sentimental. Yo creo que el problema por el que el rock mexicano es tan horroroso es porque querían hacer justo música como la de José José y como la del Puma, pero esa música ya estaba hecha y José José o el Puma la hacían mucho mejor que los rockeros que los imitaban. Yo prefiero mil veces a una banda metalera que no tiene nada que ver con José José y que hace otra cosa y que hace su propio estilo, a un rockerito intentando sonar como José José. Bueno, resulta que José José ya lo hizo antes y lo hizo mejor que tú. Los Tigres del Norte ya lo hicieron antes y lo hicieron mejor que tú. La música popular ya estaba hecha, no tenían que llegar los rockeros condescendientes, casi siempre clase medieros, a decir, ay, 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 sí, vamos a hacer la música popular. No, ya estaba hecha y no la hiciste tú. Creo que en Eh, la novela, si no me equivoco, la única banda real que se menciona de México es Transmetal. Eh, Menciona um, a Cafra por ahí también. ¿Cuáles son tus bandas favoritas de metal de Pues justo México? son las de esa época, Transmetal, Next, los ya mencionados Cafra, una que no era tan metalera, pero sí sonaba para la época bastante, que era Ansia, que era así como, pero ellos eran como fresas chilangos, pero de repente así sonaban tipo Alice in Chains. Eh, pero la mayor parte del metal mexicano pues era subterráneo, ¿no? Y cosas como el Transmetal o como Next, era imposible verlos en la tele, ¿no? Interesante esto de que la novela ocurra, metal latinoamericano ha sido muy poco estudiado, como tú dices, le tienen espanto los intelectuales, y más aún en el plano narrativo, ¿no? Porque ahora con la cosa del revival de los 80, pues Netflix está haciendo series y películas que tienen que ver de alguna manera edulcorada con la escena de aquí, la escena local, pero no, el metal latinoamericano, hay como novelitas, digamos, más under y escritas de manera muy under también, Sí, sí, que sí. salen en los diferentes países, pero no con este dominio por parte de una persona como tú que ya tiene experiencia literaria y que lo hace muy bien, ¿no? El hecho de que ocurra en México, el hecho de que ocurra en Guadalajara también es muy peculiar y le da un aire muy distintivo. ¿Cómo fue la construcción de la experiencia ficticia de esta banda? ¿Te inspiraste en algo directamente o no? ¿O fue un cúmulo de... No, fueron, desde luego, creo que siempre son muchas cosas, ¿no? También, desde luego, sucedió, aunque yo ya tenía el proyecto de la novela cuando me fui a Alemania, pero claro que hubo un elemento que para mí era muy importante, que fue el del lenguaje. Estás en Alemania y, desde luego, pues, salvo que estés con tu familia, pues no oyes a gente hablar en español, o no es lo usual, ¿no? Vas en el metro, vas en la calle y pues la gente habla alemán, y si te quieres comunicar con ellos y no hablas alemán, como es mi caso, pues hablas en inglés, y te das a entender y bueno, eh, para mí se convirtió entonces en una suerte de, eh, pues no nostalgia, pero sí de un espacio distinto al que estaba viviendo, el escribir en un lenguaje sobrecargadamente mexicano y el escribir de mi ciudad, ¿no? Estando a 10.000 kilómetros y en una ciudad que no puede ser más distinta a Guadalajara que Berlín, ¿no? Pues son de un tamaño relativamente aproximado. Guadalajara es más grande que Berlín. Aquí somos casi 6 millones y Berlín son un poquito más de 4 millones. Pero fuera de eso no hay ninguna clase de semejanza, ¿no? Es lo más distinto que pueda existir. Berlín es una ciudad cosmopolita, con una historia enorme, compleja, llena de cultura por todas partes. Y Guadalajara, pues una ciudad con cierto dinero, pero con una cultura muy tradicionalista, muy estereotipada por los mariachis, el tequila, las canciones rancheras, etcétera. Sí, con ciertas cosas de proyección, pero nada que ver con lo cosmopolita que es Berlín, ¿no? Sin embargo, yo quería escribir sobre eso, sobre esa ciudad. Desde luego, si hubiera escrito sobre una banda de metaleros en Berlín, pues no habría tenido nada que ver, ¿no? Habría sido completamente otra novela, otro universo y otras referencias.
por ejemplo, en Alemania, hasta donde vi en comparación a México, pues el metal es una cosa muy viva. Yo me subía al metro y siempre veía uno, dos, tres, 15 metaleros, o sea, Hay muchos festivales conciertos, y cosas, sí, ¿no? festivales, y es algo muy grande, pero que es parte como de la cultura normal. A nadie le parece extraño ver un metalero en la calle. Y está lleno de tiendas y de bares metaleros, y tienen hasta un bar temático de Rob Halford en Berlín, que solo ponen música de Judas Priest, y ahí está una estatua de Rob Halford. No. Eh, y en Guadalajara no hay nada de eso. ¿Te No hay resultó, es tu primera novela que ocurre en Guadalajara? No, Olinka muy explícitamente ocurre en Guadalajara. Y bueno, también Anima, pero en Anima opté por no poner Guadalajara, sino se pone una línea punteada en lugar del nombre de la ciudad. ¿Te resultó más fácil escribir desde fuera que estando ahí o al contrario? Pues mira, terminó siendo fácil y difícil porque parte de la novela se escribió en Berlín, pero parte ya fue al regreso también. Y lo, Eh, bueno, claro, corregiste y cambiaste sí, cosas. claro, claro. No, no fue ni fácil ni difícil, sencillamente era la novela que tenía que ser. Eh, Fue difícil técnicamente porque me puse muchos retos. Yo creo que uno tiene que producir o utilizar distintos medios de producción en las novelas para que las novelas sean distintas. Y la manera en la que se me ocurrió escribir la novela, pues me complicó bastante las cosas, porque yo la dictaba, ¿sabes? La dictaba en el celular o la dictaba en algún software de la computadora. Eh, Porque claro, todos son monólogos, el monólogo de Julian, el monólogo de Barry, como las entrevistas, y es como si yo entrara en personaje y lo iba dictando hasta que tuve, no sé, horas y horas de grabaciones, que de alguna manera eran las piezas de lo que yo quería contar, y a partir de eso me puse a retraducirlo al español, porque la verdad las aplicaciones que traducen voz a lenguaje escrito son atroces, no entienden un montón de cosas, sobre todo el lenguaje mexicano, y tardé mucho tiempo primero en como limpiar eso Sí. y luego ya en retrabajarlo, ¿sabes? Con una formulación literaria y convirtiendo eso que originalmente pues era como una narración oral, pues en una novela. Eh, claro, eso hizo, me parece, o al menos es mi esperanza, que haya quedado ese sabor como muy profundo de oralidad en los textos, pero fue un proceso de casi 2 años de reescribir todo lo que dicté, ¿no? Entonces, claro, mucho de lo que hice en Berlín, pues fueron dictados. Me salía yo a pasear, que es una ciudad muy caminable, a los bosques o a los lagos o por las calles, me perdía por ahí en Berlín, y pues iba yo como loquito, ¿sabes? Hablándole a mi Y celular. no te roban el celular caminando por ahí en la calle. No, Berlín es la cosa más segura que puede existir. Dejó de ser inseguro en el 46. Sí, 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 por supuesto. No, en cambio aquí no me atrevo a salir con el celular fuera del bolsillo, ¿no? Sí, ahí no puedes aplicar el mismo método. Sí, no, en Guadalajara definitivamente no. Eh, encontré por ahí algo interesante, pero como que es muy, muy under, ¿no? De que tú fuiste baterista de una banda, Los Magones, que era más bien punk, porque yo te iba a preguntar, ¿tienes alguna experiencia como intérprete musical? Y sí, está eso, ¿no? Pero bien, bien, bien oscuro el asunto, porque no he encontrado mucho del tema. No, bueno, en realidad es que somos una auténtica banda de garage, que de hecho tocamos en el Ah, garage de un existe primo. todavía. Pues en realidad hace muchísimo que no que no tocamos, pero mucho en verdad, porque cada quien se ha dedicado a otras cosas, seguimos todos siendo muy amigos y nos vemos con frecuencia, pero hace mucho que no tocamos. Sí, también tiene que ver con eso, fue una de las cosas que terminó disparando escribir la novela, aunque ya hace muchos años que pues empecé con eso, digamos como, no sé si definirlo como hobby, pasatiempo o como pasión compensatoria de tocar con los magones, que básicamente pues es juntarse con los amigos a tocar, ¿no? Y originalmente pues salió por una idea de tocar canciones de los Ramones y cambiarles las letras para que hablaran de temas mexicanos actuales. Hicimos 4 o 5 de esas como una especie de juego y luego pues algunos en la banda comenzamos a componer algunas canciones y empezamos a tocarlas, ¿no? Pero yo creo que hicimos quizás 10 tocadas en distintos lugares. La primera vez en un festival anarquista, además que no teníamos ni instrumentos, yo le pegaba un bote de basura No, como no, batería, super punk eso, sí. una cosa absolutamente punk. Sí, no, claro, los Ramones, los Magones no tienen demasiado que ver o casi nada que ver con el metal,
pero sí la experiencia, ¿sabes? Del ensayo, de la tocada, de preocuparse, de ver qué es lo que le preocupa al bajista. Yo me pasé toda la juventud con mis amigos que tocaban, pues allá asomado a los ensayos, echando cervezas, pero no tiene nada que ver cuando tú eres el músico, ¿no? Es muy distinto. Claro, claro, eso te Eh, sirve, claro, Desde definitivamente. luego, la experiencia de estar en escena sí es muy diferente, ¿no? Las veces que llegamos a tocar más en serio, sí, claro, es algo como eufórico, es como una catarsis, o sea, es muchas cosas estar arriba en escena tocando. Oye, hablando de eso, de chelas, o no sé si hablaste de chelas, ¿dejaste de tomar, dices? Llevo un tiempo que dejé de tomar, sí. Eh, ¿Por qué? Pues porque no tengo intenciones de morirme pronto. Sí, Estoy tratando de cuidar un tanto mi complicado ese salud. veneno, ¿no? Sí, estoy tratando de cuidar un tanto mi salud pues ha resultado la mejor manera. En cuanto al pan, me dijiste que también te gusta el pan, más allá de que a veces uno que no es, digamos, el gran músico, termina siendo pan, aunque le guste el metal o lo que sea, porque es lo que está más cerca. Claro, ¿Qué claro, te gusta el del pan? punk, pues Pero qué te gusta del punk? ¿Tienes bandas favoritas? sí, por Eh, supuesto. Bueno, a mí me gustan mucho. Yo creo que muchas de mis bandas favoritas del mundo son bandas que están justo como entre la intersección del punk y el metal, ¿sabes? Como los Misfits, por ejemplo, que es una banda de punk, pero que le gusta más a los metaleros que a los punks en términos generales. sí. Eh, por las temáticas, por la imagen. eh, Desde luego no son bandas tan intrincadas como ciertas bandas metaleras, y tienen esa cuestión como de la energía así, del rock rudo, de los riffs, y rock and rollean muy bien, ¿no? Motorhead es otro buen ejemplo. Y las bandas de thrash, ¿no? Siempre se decía que pues el thrash o los metaleros tradicionales decían, no, pues es que el thrash es casi como punk, se parece demasiado al punk. Incluso existía esto que se llamaba crossover, ¿no? Crossover, Bandas sí. como DRI y demás que mezclaban de alguna manera el hardcore con el metal. Y eso es como lo que más me gusta del metal. Desde luego también hay cosas del punk como más tradicional. A mí me gusta muchísimo The Clash, me gustan mucho los Ramones, porque ese tipo de rock under de los setentas me gusta mucho, ¿no? También, no sé, Iggy o los Dictators, que también son medio metaleros. Sí, 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 sí. Eh, Has tenido intereses muy diversos y creo que con esto ya podemos entrar un poco en lo que va a ser tu participación en los paneles, que no van a ser de metal ni de rock. Entonces quería tocar un poco eso porque hay uno que se llama Descifrando la Escritura, ¿no? Donde vas a estar con Emiliano Monge, que es colega y amigo tuyo. Sí. Quizás tiene que ver también con esto que me gustaría tocar un poco, que es la diversidad de temas, ¿no? Eres una persona, un escritor que ha ido variando mucho en cuanto a eso, ¿no? Como te digo, quizás La Armada Invencible es algo un poco más lúdico, aunque tiene también elementos sociológicos, pero la primera novela de que hablamos, El Buscador, habla de temas más políticos. Está, por supuesto, La Fila India, que también la has mencionado, que tiene que ver con lo que sufren los inmigrantes de Centroamérica al pasar por México. Creo que has hecho, eso sí, yo no los he podido revisar últimamente. No sé si han sido novelas o libros de cuentos más dirigidos a niños o adolescentes. Tengo algunas novelas juveniles, he escrito 4 novelas juveniles, también son medio rockeras. Cuatro. De hecho, Oh, hay una que wow. ocurre en Los Ángeles, una Oh, que se llama sí. El Ojo de Vidrio, ocurre en LA, y claro, los protagonistas son punks. Pero ahí no hay tanta violencia ni tanto Sí, sexo sí, como... no, son muy violentas. De hecho, sí, hay Ah, sí, son violentas. desapariciones, tráfico de personas, sí, no, por supuesto. La verdad es que son bastante violentas, ¿no? Ah, yo De pensé, yo verdad, pensé que habías hecho cosas así más infantiles. No hacen He tanto. hecho un par de libros infantiles que en realidad, a ver, más bien, yo cuando escribí cuentos para mis hijos cuando eran chiquitos, y de repente amigas editoras Sí. pues me pidieron esos cuentos y los sacaron como libros, ¿no? Pero yo nunca pensé en esos cuentos como para que se publicaran originalmente, ¿no? Uno es la autobiografía de una de nuestras perritas, y otro es un cuento que le escribí a mi hija mayor cuando se tumbó los dientes, se cayó y se tumbó un diente, Ah, pero ¿no? entonces también violencia ahí. Bueno, pero violencia mínima, violencia mínima. También Pero hubo sí, las sangre novelas ahí. juveniles que he escrito, la verdad es que abordan mucho el tema de la violencia. Más que ser violentas,
de Sí, alguna manera, pues es una reacción a la evidencia de que un joven en México, pues vive rodeado de violencia, incluso de hiperviolencia, ¿no? No se parece en nada el tipo de violencia que existía cuando yo era joven a la que padecen los jóvenes actualmente, ¿no? Entonces, de alguna manera, es un poco esa reflexión, pues son novelas que son novelas de época, son novelas que ocurren en los años 90 en México, pero que tratan de los inicios de la violencia en México, ¿no? Los inicios de la desaparición de personas, los inicios pues, el dominio del crimen organizado en el que vivimos actualmente. Eh, y son para jóvenes, bueno, número uno, porque los editores decidieron que eran para jóvenes, y número dos, porque sí tratan de tener un lenguaje de alguna manera, pues un poco más rápido, más espontáneo, con unas estructuras temporales también más ágiles, novelas que se leen más rápido, ¿no? Estas de pasar páginas. Eh, pero que me costaron el mismo trabajo que las sí. novelas, digamos, de adultos, ¿no? Y, Y que no tienen ninguna clase como de concesión de temas ni nada por el estilo. sí, En realidad son más para jóvenes, o así lo pensaban los editores, pues porque son novelas como más ágiles, más veloces, de peripecias, sí, claro. con menos espacio para la reflexión o para los contrapuntos o los soliloquios o otro tipo de cosas, aunque tampoco desaparecen, solo se trata de que sean pues más rápidos porque pues la juventud es veloz, ¿no? Y colaboras, has colaborado con diferentes medios importantes como El País, y ahí escribes también de temas muy diversos, ¿no? He encontrado cosas sobre narcotráfico, he encontrado cosas sobre la criptomoneda, algo sobre Mafia Walker, la famosa mujer Sí, que claro, claro, la que habla de supuestamente está los aliens. conectada con los alienígenas. Hay un montón de gente que cree en eso, ¿no? Pero bueno, Claro, este, sí, la verdad es que, a ver, yo de alguna manera soy una especie ¿de qué vas? ¿De qué vas? ¿Cuál es tu rol? hombre, pues yo soy un espectador al que le interesan cosas muy diversas, pero que en realidad se unen un poco, porque me llama la atención siempre, o suele llamarme la atención, pues lo ridículo, lo malvado, por una parte. Yo soy de los que va a las ciudades y pues toma los letreros chuecos, con faltas de ortografía, las cosas rotas, la rata que está en la banca, eso me divierte a veces ¿Y le más tomas que... fotos? ¿Qué tomas como? ¿Que el les tomas fotos? ¿Qué haces? Sí, sí, claro, claro. Ok. Más que las obras de los museos, que también recorro y también me interesan, desde luego, pero sabes que esas grietas de la realidad, eso grotesco, ese como humor involuntario de la realidad, es lo que me llama en todas partes y es lo que une todas estas temáticas, ¿no? A veces lo tiene el crimen, a veces lo tiene la vida cotidiana, a veces lo tiene el deporte. Está en todos lados esa evidencia de que pues la condición humana en el fondo es bastante ridícula, ¿no? Y sin embargo tiene sus momentos pues como de nobleza y sus momentos rescatables. Me parece que parte de lo que tiene que ser alguien que escribe pues es acompañar a la experiencia humana hasta donde vaya, ¿no? Hasta los terrenos a veces más sórdidos, y tampoco negarse por amor a la sordidez a escribir sobre la amistad de otras personas, ¿no? Claro. A mí me pasa a veces con colegas claro, son los más sórdidos de los sórdidos, pero también esa es una forma de cursilería, ¿no? Como solo escriben de eso, terminan siendo incapaces de escribir de otras cosas. Sí. Y uno ya sabe que en sus libros, pues nadie quiere a nadie, todo va a salir mal. Ya sabes de lo que es el libro antes de haberlo abierto, porque se encajonó quien lo escribió. Lo mismo quienes escriben de cosas bonitas e idealizadas o combativas o los que denuncian. Si solo haces una sola cosa, pues terminas, yo creo, aburriendo. Y a mí no me gusta aburrirme, ¿no? A mí me gusta pensar que nadie que abra un libro mío tiene la menor idea sobre qué va a ser ese libro, ¿no? Porque no se va a parecer al anterior, aunque hay cosas que uno sigue llevando de libro en libro. Sí, claro. Pero sí, me asomo a espacios diferentes, pero yo creo que hay un estilo que lo he ido vertebrando y que nadie piensa que uno de mis libros lo escribió otra persona. En ese sentido, el segundo panel en que vas a participar, Somos Padres y Somos Escritores, podría sonar inicialmente muy raro, pero por lo que dices también es probable que quieras también mostrar una cara más amable. No, No, es que, no, es no que es una, necesariamente es decir, una, es una ¿ah? cara real. Yo sé de gente, sé de alguien que pensaba,
por haber leído recursos humanos, pues que yo tenía que ser un monstruo, ¿no? Y un día me vio jugando con mis hijos en un parque y no lo podía creer, pero esa no es falta de imaginación mía, es falta de imaginación suya. Eh, yo creo que hay que ser muy corto de miras para pensar que porque uno es capaz de escribir de esa experiencia humana cercana a lo atroz, vive inmerso en la atrocidad y solo quiere la atrocidad. A mí me parece que ser padre pues es parte de quien soy y puedo ir a hablar de eso, cómo se combina o qué es lo que pasa, ni sé de qué vamos a hablar exactamente, pero pues me parece divertido y no lo veo como condenable ni nada por el estilo, ¿no? La verdad es que es cierto, a los 17 años solo quería leer libros sobre cosas terribles y ahora me aburre leer libros solo sobre cosas terribles, ¿no? Eh, que creo que los mejores escritores son quienes son capaces de llevarnos a varios lugares. A lo terrible y a lo excelso y a lo divertido y a lo cálido y a lo gélido. Perdón, ¿cuántos hijos tienes y de qué edades son? Tengo dos hijos, uno de 21 y una de 18. Ah, ya están grandes. Sí, ya están grandes, ya están los dos en la universidad. Ah, ok, ok, ok. Pero de todas maneras lo que vas a hablar quizás es de tus experiencias en el pasado, cómo Sí, fue. sí, sí, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te has enfrentado a eso? Es curioso porque en la novela a veces el protagonista de la Armada y otros sienten esa conexión rara con sus hijos, ¿no? Esa distancia. Tú también por haberte metido en esas temáticas un poco intensas, ¿tuviste alguna clase de conflictos o siempre has gozado de la simpatía de Pues los no, la tuyos? verdad es que nunca he tenido problemas con mis hijos por lo que escriban ni nada por el estilo. Yo creo en algo que decía el buen Cronenberg, que pues Mm, él hacía una serie de películas en donde suceden muchas cosas atroces y pues sí. luego se iba a ser el abuelito de sus nietos, ¿no? Y una cosa no iba en contra de la otra. Yo he sido el padre de mis hijos, pero pues lo atroz se queda en la computadora y le cierro la tapa a la laptop y trato de que lo atroz se quede ahí. Suficientemente difícil es la vida como para ir así de loco por ella. eh, la verdad es que nunca me ha representado ninguna clase de conflicto. Y lo que dices de la Armada es cierto, los personajes de la Armada sí tienen una desconexión, que por ejemplo yo no tengo, mis hijos son muy rockeros, de hecho son muy metaleros, Ah, chévere. muy, más que yo incluso. Entonces nunca he tenido problemas así como de quítale a tu reggaetón y nada por el estilo, pues no, nunca vieron eso. No sé si porque yo lo oía, pues no los obligué tampoco, pero oyen rock. Y yo no he tenido esos problemas, pero sí entiendo o trato de entender al escribirlo, pues por ejemplo, lo que siente Julian de que su hija básicamente se sale de la habitación si él pone música, o Barry que trata de sobornar a su hijo para que aprenda guitarra y medio seguir unidos por ese lado, pues sienten como esa desconexión con sus propios hijos, ¿no? Que es algo generacional de alguna manera, ¿no? La generación cuya música no le gustaba a sus padres y tampoco le gusta a sus hijos. Y eso a mí me gusta de mi generación, ¿no? Realmente a mi madre le aterraba lo que oíamos mi hermano y yo, le parecía terrible. Ella era española y lo que le gustaban eran las zarzuelas y le gustaba la música sinfónica y llegaba a poner a Julio Iglesias o cosas así. Entonces el hecho de que sus hijos oyéramos gritos y guitarrazos la ponía mal, ¿no? Pues sí, o sea, ¿quién más escuchaba metal en tu casa? Mi hermano mayor que ya murió, Ángel, era muy metalero. Oh, ok, ok, ok. ¿Y tus dos padres son o eran españoles? Mi madre era española, ya falleció. ¿De dónde, perdón? Mi madre nació en Valencia, pero por la guerra. Sí. Pero toda mi familia en realidad es de Madrid, de la zona de Castilla, pues, de La Mancha, Sí. de Toledo y demás, una serie de pueblitos por ahí, y casi todos viven en Madrid. ¿Y tu padre? Su padre era un minero vasco, y su madre, pues, era una señora de ahí del pueblo minero donde nació, aquí en Real del Monte, que está arriba de Pachuca, que es Ok. una mina. Bueno, ya no es una mina, lleva mucho tiempo cerrado, pero él nació ahí. Entonces, sí, tres de mis cuatro abuelos son españoles. Eh, ¿Cómo te sientes ahora en Guadalajara? ¿Estuviste en Berlín? ¿Extrañaste mucho Jalisco? Extrañé cosas, extrañé a mis amigos. Estabas Eh, escribiendo claro, de estaba Guadalajara desde escribiendo allá. de, de, Bueno, de ello. dictando en el teléfono. Eh, También hay cosas que extraño ahora de Berlín, ¿no? Los conciertos, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo estuviste, perdón? Tampoco estuve tanto, pero estuve 14 meses. No, no sé, es un tempillo. ¿Y ahora qué viene para ti entonces?
Eh, caray, no sé. Eh, no sé, estoy en uno de esos momentos que suceden cuando terminas una novela, en que no sabes si vas a escribir otra, ¿no? No Sí. sabes si vas a escribir otra cosa. He estado escribiendo guiones de cine Ajá. y Sí, porque como dices, trabajando. tienes influencia de cine y además eres muy visual, podrías hacer eso también, ¿no? Sí, 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 no, de hecho lo estoy haciendo. Mm. He estado escribiendo cosas de cine, he estado escribiendo también cosas para podcast, ¿sabes? Como series de audio. Y estoy planeando la siguiente novela, pero con calma, con bastante calma, ¿no? Mi vida cambió mucho, ¿sabes? Bueno, se murió mi hermano, se murió la mamá de mis hijos, se murió parte de mi familia Oh, durante perdón, lo la de tu hermano, pandemia. ¿cuándo fue? Mi hermano se van a cumplir 2 años. Oh, lo siento, lo siento. Y bueno, la madre de mis hijos, ¿no? Que también hizo pues que cambiara toda mi Oh, vida. Eh, han sido tiempos duros, lo sí, sí, lamento. sí, sí. Entonces, bueno, de alguna manera, pues eso te hace como reevaluar también. Y tengo 2 o 3 proyectos de novela, uno un poquito más avanzado, pero me lo estoy tomando con calma Sí, para sí, llevarlo creo y que sí. tampoco se va a parecer nada a la Armada, ¿no?